Ser comunicador político es entender cómo es la política, cómo funciona y ayudar a que la entidad en la que trabajas, la organización donde trabajas, pueda también compartir sus mensajes, su misionalidad de una manera mucho más fácil y a las audiencias que le interesan. Desde el gobierno, desde la política, pues va a haber muchos actores que tienen que tomar decisiones y que no necesariamente son expertos en la materia. Y ahí es donde el lenguaje, las formas innovadoras de comunicación, pues cobran total relevancia. Uno se va a encontrar en su experiencia con que la relevancia de la comunicación en distintas entidades va a depender muchísimo de la cabeza de la entidad. Entonces va a haber alcaldes, gobernadores, presidentes, y cuando digo presidentes no de la república, sino presidentes de entidades públicas, directores, gerentes, lo que sea, para los cuales la comunicación es muy importante. Y en ese sentido, los equipos de comunicaciones cobran mucha relevancia, ¿sí? Va a haber otros para los que no tanto. Y en ambos casos, uno tiene que hacer un buen ejercicio de equilibrio. Cuando tú te encuentras de golpe con personas que quieren comunicar todo, es importante uno también saber decir no y actuar de manera responsable para hacer ese freno y poder entender qué sí se debe comunicar y qué no. No todo se debe comunicar, no todo se debe comunicar por los mismos canales. Y en el otro caso, es un ejercicio contrario donde uno tiene que hacer ese esfuerzo por explicar por qué las comunicaciones son importantes y son relevantes. Pero sin duda yo creo que, digamos, el gran desafío que tenemos como gremio, como expertos en comunicación, es precisamente eso: lograr que la comunicación sea entendida como un ejercicio que debe ser ejecutado, liderado, diseñada la estrategia y ejecutada por expertos en comunicaciones. La comunicación al final sí es un tema técnico. Tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte, tú tienes que tener experiencia para poder tomar decisiones, porque unas decisiones mal tomadas o sin el conocimiento resultan muy costosas para una entidad en materia de reputación, en materia de credibilidad. Y yo creo que el gran papel que tenemos o que nos convoca a las personas que trabajamos, que somos comunicadores, es lograr ganarnos ese papel de expertise en todas las entidades y entender que nosotros deberíamos estar en todas esas instancias de toma de decisiones, de planeaciones estratégicas, porque el ojo de la comunicación pues, es fundamental para casi todos los procesos que se llevan a cabo en gobierno y en política. A la comunicación siempre le echan la culpa cuando hay algún problema, tanto en el sector público como privado. Y eso es quienes trabajan en esto entenderán que siempre es un tema de comunicaciones. Pero sí es cierto que una buena comunicación te ayuda tanto a darle un manejo adecuado a una crisis como a prevenirlas. Entonces, ahí es cuando yo mencionaba la importancia de que la comunicación siempre esté en los espacios más esenciales de planeación, de estrategia de las entidades, porque una comunicación adecuada te va a ayudar a ahorrarte muchas crisis de reputación, muchos dolores de cabeza y muchos impactos negativos para la reputación de las entidades, de las organizaciones. Ágata es una agencia de analítica de datos que lo que hace es desarrollar soluciones de tecnología basadas en analítica de datos, basadas en inteligencia artificial, para mejorar la experiencia de los ciudadanos con su ciudad, mejorar la experiencia de las personas con su ciudad. Cuando nosotros viajamos nos encontramos con ciudades donde uno dice, la visita dice, qué maravilla, yo me vería viviendo acá. Es que vea qué maravilla es el transporte público, qué facilidad para hacer trámites, compras, pagar, etcétera, etcétera. Y también nos encontramos en viajes donde uno conoce ciudades nuevas y dice, acá yo no viviría. Qué caos, qué difícil todo. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, desarrollar soluciones basadas en analítica de datos, basadas en inteligencia artificial, para mejorar la experiencia de los ciudadanos, de las personas con su ciudad. Y el rol desde la Oficina de Comunicaciones y Marca de Ágata es precisamente lo que te mencionaba hoy, es cómo abordamos un tema muy técnico, muy de nicho, que entre otras está muy de moda, pero sigue siendo un tema muy de nicho, y logras tú llevarlo al entendimiento de cualquier ciudadano. ¿Sí? Eso es básicamente nuestro rol. Desde la oficina, ¿qué hacemos? Todos los temas de comunicación interna, que son absolutamente relevantes, pero también la comunicación externa, que pasa por la comunicación a través de plataformas digitales, de las redes sociales, el relacionamiento con los medios de comunicación y con los periodistas,
donde hay unos periodistas muy de nicho, pero hay otros periodistas que están empezando a abordar estos temas y de golpe ese nunca fue su expertise, ¿sí? Hasta pensarte en diseñar eventos, actividades dirigidas a la ciudadanía o a nichos específicos. Eso es un poco lo que hacemos. Lo que se quiso desde la agencia fue crear una publicación en la cual trabajó buena parte de la agencia, ¿sí? Digamos, fue un producto hecho in-house, hecho en casa, escrito por personas de la agencia, diseñado gráficamente por personas de la agencia. Es el libro de Ágata y se crea con el propósito de compartirlo a la ciudadanía para poder contar qué es la inteligencia artificial con una visión de expertos y técnicos en la materia. Y el rol de la oficina de comunicaciones es cómo tú haces que esto no sea una publicación de nicho, que le llegue a los mismos de siempre, quienes seguramente les parecerá interesante, pero ya lo conocen, y lo conviertes en un producto masivo que pueda aportar a que estas conversaciones importantes para la ciudad e importantes para el país, pues se empiecen a tener y se empiecen a dinamizar. La maestría aporta, digamos, para mí dos temas importantes. Uno, un tema de relacionamiento bastante importante. Nosotros aún, digamos, las personas que compartimos esa maestría, seguimos conectadas. Y seguimos conectadas cada uno desde sus frentes de trabajo y eso es súper valioso. Se generan unas conexiones importantes. Hay personas que literalmente tuvieron cambios profesionales gracias a contactos que hicieron durante ese año que estudiamos, durante ese 2 años que estudiamos. Se generan relaciones. De hecho, hace 2 meses estuvieron unos amigos aquí en la casa, estuvimos comiendo, compartiendo. Eso es importante, eso es valiosísimo. Como cualquier campo profesional, la red de contactos, de conexiones de valor, eso es importante. Y eso se genera ahí. Y se genera, que lo estábamos hablando, especialmente cuando es un tema presencial. La virtualidad funciona en muchas maneras, pero los vínculos que uno genera teniendo 2 años de contacto con las personas, pues son importantes. Y eso depende de cada persona, usted cómo lo cultiva y luego cómo lo aprovecha, pero te diría que es un valor importante. Y lo otro es nuevas perspectivas para hacer lo que uno hace, ¿sí? Entonces, de todas maneras, tener un espacio para pensar cómo hacer las cosas diferente, para pensar cómo hacer las cosas mejor, poder tener referencias de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, de personas dedicadas exclusivamente a la academia, sí te da una nueva perspectiva de cómo tú lo puedes hacer en tu día a día, en tu trabajo. Desde cómo te planteas una estrategia de comunicaciones, hasta cómo la implementas, hasta cómo estructuras los equipos de trabajo, el relacionamiento con la cabeza de la entidad. Todo eso cambia cuando tú haces una maestría y te ayuda también a pensar las cosas de una manera diferente. Hay un buen balance entre aquellos profesores muy académicos, pero también otros que uno los encuentra en el ejercicio laboral y te das cuenta tú que están asesorando campañas, asesorando gobiernos, haciendo análisis, y eso es valioso, porque al final yo creo que debe haber ese justo balance que haga que sea muy provechoso, tanto desde el conocimiento neto de la academia como desde el expertise que se necesita ya en el tema laboral. Es importante, sí, que las facultades, las universidades y los programas de comunicación se esfuercen en poder obtener esas altas acreditaciones, porque como lo mencionábamos, el conocimiento técnico de las comunicaciones es indispensable para muchos procesos. Entonces, yo creo que la universidad ha hecho un trabajo juicioso en esta maestría, en estructurarla, en escoger el pensum, los profesores que hacen parte de ella. Y es importante tener programas de alta calidad para que en un ejercicio de gobierno, en un ejercicio de política, pues pueda haber personas calificadas, acreditadas, con conocimientos profundos que ayuden a que la comunicación política y la comunicación de gobierno pues se ejerza de la mejor manera. Yo sobre todo creo que lo más importante en este momento, estamos en un momento realmente de cambio y de transformación y volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ha permeado diferentes aspectos de la sociedad y el tema de la educación no es menor, ¿sí? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la maestría es entender hoy cómo apropia
la inteligencia artificial, cómo la articula los procesos para que ayude a un conocimiento más profundo, más relacionado con el mercado laboral de hoy, ¿cierto? Al final, uno también hace una maestría para seguir creciendo en su camino profesional, sea un camino 100% profesional desde la academia o uno en el sector real, en las empresas, en los gobiernos. Es como de manera muy rápida la maestría logra apropiar todo lo que está pasando hoy en temas de inteligencia artificial, en temas de virtualización de la educación, en provecho pues, del mismo desarrollo de la maestría. Mi mensaje es, así como uno debe trabajar en lo que le gusta, uno debe estudiar lo que le apasiona, ¿sí? Como todo en la vida, hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Yo creo que si uno lo hace desde la convicción plena de sacarle el mayor provecho a los profesores, a los expertos, a los textos que te sugieren, que llegan a tus manos, pues uno puede realmente adquirir un conocimiento que va a ser muy valioso para lo que uno haga. Entonces, mi mayor recomendación es, estén muy seguros en lo que quieren estudiar para que realmente les saquen el mayor provecho. Yo creo que siempre el conocimiento va a ser muy valioso, Sandra, ¿sí? Es decir, lo más valioso que uno tiene es su conocimiento. Y mi consejo para las personas es que ejercemos la comunicación, pues no dejarse uno a veces enredar por el día a día de lo que uno hace y entrar a veces como en esa monotonía de producir. Espacios como estos son importantes para todos, yo creo que para cualquier profesional. Invertir en uno, invertir en conocimiento, en espacio para aprender lo que le gusta, para aprender a hacer las cosas de una manera diferente, incluso para desaprender cosas que uno creía que sabía, eso siempre será una buena inversión. Puede ser a través de una maestría, puede ser a través de 1000 otras alternativas, pero ese sería un mensaje que yo, digamos, sí quisiera compartir y es importante invertir en uno y tomarse unas pausas en ese día a día laboral, incluso para el mismo crecimiento laboral.